Cordial saludo, tutor y compañeros. Vamos a dar inicio a la explicación de la fase 2.2 del curso Inferencia Estadística. Como primera hoja tenemos la portada, segunda hoja tenemos la muestra, la cual venimos trabajando de la primera fase. Simplemente copiamos y pegamos y ya empezamos a realizar lo que nos manda el curso, que es el ANOVA. Aquí en el ANOVA vamos a trabajar 3 consultores y la duración de llamada de cada consultor que se demoró realizando. Entonces tenemos consultor 4, 5, 6 y tenemos 6 variables. He identificado cada consultor con un color para cuando pasemos a la muestra pues identifiquemos más fácil cada variable que ya tomé por consultor. Entonces ahí tenemos el amarillo, el marrón, el verde, que fueron los 3 colores que utilicé. Ya teniendo las cifras o las variables de cada consultor en duración en minutos, realizamos la media, que es promedio de B2 a B7, igualmente consultor 5, igualmente el consultor 6. La varianza, igual forma de la B2 a la B7. La desviación N, que en este caso serían las números de variables, que son las 6 variables, y la suma total de los minutos, de la duración en minutos por cada consultor. ¿Sí? Aquí tenemos el total del promedio de las 3 medias. Tenemos el total de la suma de cada de las variables de los 3 consultores y tenemos el total de la suma de los 3 consultores. Simplemente acá hacemos el análisis de varianza de un factor, que es un resumen de lo que nos arroja estos resultados. Entonces tenemos consultor 4, 5 y 6, la cuenta, que en este caso serían las variables, la suma de cada consultor, el promedio, que en este caso viene siendo la media, y la varianza que nos arroja esta tabla. Para sacarle el análisis de varianza, esta tabla que está aquí nos las arroja Excel, simplemente entrando aquí a datos, en análisis de datos y haciendo los pasos que ya nos mostraron en el video de la tutora Jamie. Esto nos arroja estos datos que están acá, análisis de varianza. Simplemente copiamos esta tabla y la pegamos acá. Entonces tenemos que dentro de los grupos, el promedio de los cuadros, tenemos el cuadro medio del error que nos arroja, y tenemos que la F calculada es menor que el valor crítico para F. Entonces en este caso se acepta la hipótesis de que las medias son iguales, es decir, que la hipótesis nula no se puede rechazar. Entonces, ya teniendo claro esto, pues vamos a la prueba 2K. Aquí en la prueba 2K vamos a analizar cada uno de los consultores. Entonces tenemos los datos, que aquí sacamos el promedio o la media de cada consultor. Aquí está. Y tenemos las variables que utilizamos de cada consultor. Entonces tenemos el cuadro media de error, que nos lo da la tabla, que es este. Simplemente se copia y pegamos, y tenemos el 3.67, que nos lo da una tabla de rango. Como tenemos aquí, tenemos las números de variables, entonces 2, 3, como son 3 variables, son 3 consultores, y tenemos una frecuencia acá. Aquí utilizamos el 15. ¿Por qué el 15? Porque el 15 nos los arroja aquí la tabla de análisis de varianza. Entonces con esos dos unimos, entonces tenemos 15 y 3, tenemos 3.67. ese 3.67 es el que estamos utilizando aquí en la estadística 2K. Ya luego realizamos las demás operaciones por funciones, sacamos el error estándar de diferencia y la amplitud crítica, y por último tenemos que las medias de los consultores 4 y 5, 4 y 6, 5 y 6 no son diferentes, no diferente, nos la arroja basado en la función que ya nos dieron en el video.
Después de esto vamos a realizar el cuadro y cuadro. Aquí vamos a trabajar las variables, lo que es los clientes y el consumo en kilobytes. Entonces hacemos los datos para la tabla de frecuencia, que en este caso n viene siendo la población, que son los 769 clientes, el número de clase, que lo sacamos realizando la raíz cuadrada del número total de los clientes, que nos da 24,576, yo la redondeé a 25. Tenemos el máximo y el mínimo de los consumos en kilobytes. Tenemos un rango que nos lo da G5, que en este caso G5 viene siendo el máximo, menos G6, que viene siendo el mínimo, nos da el rango. Tenemos el tamaño de intervalo, que es G5 menos G6 sobre H4, en este caso sería el número de clase, lo redondeo a número entero. Tenemos una media, que lo sacamos del promedio general del consumo en kilobytes, y tenemos una desviación que también lo sacamos del consumo en kilobytes. Sacamos el planteamiento de la hipótesis, utilizamos el nivel de significancia y luego nos vamos a la estimación de estadístico de prueba de cálculo. Entonces aquí el número de clases, tenemos los 25 clientes o los 25 variables que nos da el ejercicio, que es este. Tenemos x-1 en consumo en kilobytes, que arrancamos con esta cifra 3052, que es el mínimo que nos da acá la tabla de frecuencia, que lo sacamos del consumo de kilobytes. Teniendo este dato, pues ya empezamos a trabajar. Entonces tenemos que L5, para sacar el X1 consumo en kilobytes, tenemos que L5 viene siendo el X-1 más H8, que viene siendo el tamaño de intervalo. Eso nos da este resultado, y así sucesivamente vamos haciendo con todos. Entonces vamos colocando en X-1 los resultados que nos está dando acá, y vamos haciendo la función a todos. Ahí vamos teniendo, y ahí nos va dando el resultado. La frecuencia observada nos tiene que dar el total del número de clientes, en este caso la población, que viene siendo 769. Entonces aquí colocamos la función, la frecuencia de D2 a B, tomamos lo que es el consumo de kilobytes completo, y tenemos de M5 a M29 hasta acá, hasta el final. Eso nos arroja, y aquí simplemente nos arroja todas estas funciones. Sacamos la suma de todo el intervalo de n y nos da 769, que es el promedio de clientes. Luego sacamos Z1 con frecuencia, con función Z2, tenemos probabilidad de frecuencia, y por último tenemos lo que es OI menos EI sobre EI. ¿Ya? Es una frecuencia de, sacamos de N5 menos R5 elevado al cuadrado sobre R5, y así llenamos toda esta tabla. Teniendo esta tabla ya llena, nos vamos a lo que es a establecer la decisión. Entonces tenemos la significancia 4, que es la que venimos trabajando, el parámetro estimar 2, que es el cliente y el consumo en kilobytes, esta función que es L igual a K menos 1 menos M, que la sacamos de H4. H4 viene siendo el número de clases, menos 1 menos E24. E24
viene siendo las dos variables que estamos trabajando y nos da 20. Y por último tenemos que el estadístico teórico lo sacamos y nos arroja este resultado. Entonces al final tenemos que el estadístico teórico es 34.867. Así hemos culminado todo el ejercicio de la fase 2.2. Me despido muy cordialmente, Fabio Rubio.